todos y todas, buen día. Les quiero dar la bienvenida a esta primera charla del ciclo de charlas que vamos a estar realizando en torno al tema evaluación formativa en el marco del decreto 67. Antes de comenzar, me gustaría saber de dónde nos están viendo, desde qué comunas de Chile nos están viendo. Pueden ir comentando en la cajita de comentarios, ¿ya? Y también recordar que el material de esta charla va a estar disponible para descarga en un link que va a quedar acá, ¿ya? Y hacia el final de esta primera charla de este ciclo de 4, voy a responder algunas consultas que vayan dejando acá. Así que me gustaría, reitero, darles la bienvenida, esperando que estén en sus casas haciendo esta cuarentena, muchos de ustedes. Ya, recordar que en este escenario hemos decidido tomar esta iniciativa, hacer esta charla, porque muchos de ustedes están en sus hogares y la idea es aprovechar esta instancia como un momento provechoso para reflexionar sobre nuestra práctica docente y también ir posicionando mucha información nueva que teníamos para este año escolar, ¿cierto? Recordar que esta charla es la primera de un ciclo de 4 y el día de hoy vamos a hablar de evaluación formativa en específico, ¿ya? Bueno, primero que todo vamos a comenzar, ¿cierto? Contextualizando un poco cómo nace lo del decreto 67. ¿Ya? El decreto 67 plantea 3 desafíos troncales, por así decirlo. El primero de ellos es dar el mayor uso pedagógico posible a la evaluación. ¿Qué significa esto? Que la evaluación se vuelva el pilar fundamental de nuestra práctica docente, de manera tal que ésta pueda ir conduciendo las eventuales modificaciones que hagamos a nuestra práctica a lo largo de nuestro periodo académico. El segundo desafío, fortalecer la integración de la evaluación formativa en la enseñanza. ¿Qué significa esto? Que tenemos que integrar a nuestra enseñanza y a nuestras clases, a todas las clases, prácticas de evaluación formativa que permitan ir apreciando este proceso y lo modificando a medida que vayamos también apreciando las habilidades de nuestros estudiantes, de qué manera ellos han ido integrando los saberes, sus competencias, sus habilidades a lo largo del proceso. Y finalmente, el tercer desafío es enriquecer la evaluación sumativa y el modo en que se califica a los estudiantes. ¿Qué significa esto? Que la evaluación sumativa no sea solamente poner una calificación, sino que además redunde en un proceso pedagógico que me permita adaptar mis prácticas de aula. Recordar que el material de esta charla va a estar disponible para descarga cuando ésta finalice, ¿ya? El material digital. Así que pueden detenerse solo a poner atención y no preocuparse tanto de tomar apuntes. Entonces, estábamos diciendo que el decreto 67 nos plantea 3 desafíos: dar el mayor uso pedagógico posible a la evaluación, fortalecer la integración de la evaluación formativa y enriquecer la evaluación sumativa. En ese escenario, la charla de hoy va a hablar precisamente sobre evaluación formativa, ¿ya? Y de qué manera esta la podemos integrar en nuestra práctica de aula, de forma tal que podamos ver reales resultados y también reales modificaciones en nuestro proceso. Desde esa perspectiva, la primera clarificación que haremos será la separación de tipos de evaluación según propósito. Y ahí tenemos la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Ya, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo como docentes, ¿cierto? Pero es esencial porque a lo largo de los documentos que rodean la implementación del decreto 67, estos conceptos van a aparecer muchas veces, por lo tanto es crucial que ahora los clarifiquemos. Desde ahí entonces vamos a decir que la evaluación formativa tiene como propósito diagnosticar y monitorear el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué significa eso? Que va a ser aquella evaluación que nos va a permitir acompañar este proceso, ¿ya? Nos va a permitir hacer modificaciones, diagnosticar, monitorear, ajustar, etc. Y luego tenemos la evaluación sumativa, cuyo propósito es certificar el logro de determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza, ¿ya? En este contexto, estos 2 conceptos van a aparecer siempre en todos los documentos que rodean la implementación del decreto 67.
Por lo tanto, es fundamental que no perdamos de vista estas dos definiciones, porque a lo largo de los documentos y de este ciclo de charlas vamos a hablar de estos conceptos de manera distinta. Si bien es cierto, no son excluyentes, ¿ya? Reiterar que las consultas que vayan haciendo las voy a contestar al final, ya las pueden ir dejando en la cajita de comentarios. Entonces recién clarificamos que el decreto 67 nos plantea 3 desafíos y que en esos desafíos lo principal y lo primero que tenemos que hacer es distinguir el propósito de la evaluación formativa y el de la evaluación sumativa. Desde ahí entonces, de la evaluación formativa, vamos a desprender 2 focos. El primero de ellos, la evaluación diagnóstica, ¿ya? Que no es solamente aquella que llevamos a cabo cuando comenzamos el año escolar, por ejemplo, o cuando estamos en los primeros días. Quizá muchos de ustedes alcanzaron a aplicar su evaluación diagnóstica, quizá muchos no alcanzaron a hacerlo, sino que la vamos a entender como aquella que aplicamos al inicio de un periodo. Y este periodo no solamente es un año escolar, sino que también puede ser una unidad, por ejemplo, ¿ya? Puede ser también al inicio de un nuevo tema. No anquilosar la evaluación diagnóstica solamente en el inicio del año escolar, ¿ya? Porque es una herramienta valiosa. Y también tenemos el segundo foco de la evaluación formativa, que es el monitoreo. Entendido el monitoreo como el proceso que vamos haciendo clase a clase. Ahora me voy a detener mayormente. Entonces, en estos 2 focos de la evaluación formativa, la evaluación inicial o diagnóstica y la de monitoreo, entonces tenemos que la evaluación inicial o diagnóstica, que no solamente nos remite al inicio del año escolar, sino que al inicio también de un periodo de aprendizaje o de una unidad, va a permitir varias cosas. La primera de ellas permite identificar el lugar en que se encuentra un estudiante en su trayectoria hacia el logro de los objetivos de aprendizaje, determinados para ese año o para esa unidad, ¿ya? Además de eso, debiese la evaluación inicial o diagnóstica permitir recoger información valiosa sobre los intereses, concepciones o visiones de los estudiantes en torno a un tema. Por ejemplo, en mi área, yo soy profesora de lenguaje, tal como vieron en las publicaciones previas que anunciaban esta charla. Es esencial recoger los intereses de los estudiantes en torno a la lectura, por ejemplo. Si los estudiantes tienen ciertos intereses de lectura, ciertos intereses en torno a temas que les gustaría tratar durante el año, durante el semestre, porque el decreto 67 a lo largo de toda su implementación también apunta a darle mayor autonomía al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que es también algo que nosotros como consultora CIEMAX promovemos, que es el desarrollo del pensamiento, cuyo proceso tiene que ver mucho con la autonomía de los y las estudiantes, ¿ya? Entonces también finalmente la evaluación inicial o diagnóstica debe servir para ajustar la planificación de ser necesario. ¿Qué significa esto? Que eventualmente yo me voy a encontrar con un curso de estudiantes, por ejemplo, un 7º básico, donde no voy a poder comenzar donde yo pensaba que iba a poder comenzar con mi asignatura. No voy a poder comenzar quizá con esos temas o con esas habilidades o con esos contenidos porque hay algo que ajustar. ¿Ya? Ese es el propósito. Y esta evaluación inicial o diagnóstica la podemos aplicar al inicio de una unidad, de un periodo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, entendiendo el foco de la evaluación diagnóstica, también quiero detenerme un poco en que no solamente una prueba de alternativas, por ejemplo, es una evaluación diagnóstica, sino que hay muchos mecanismos. Por ejemplo, en asignaturas no troncales como educación física, por ejemplo, un profesor puede medir un desempeño mediante una rúbrica, por ejemplo, o mediante una lista de cotejo aplicada como autoevaluación en que apliquen los propios estudiantes. También puede ser una evaluación diagnóstica preguntas con una rúbrica, por ejemplo, preguntas abiertas. No necesariamente una prueba de alternativas. Y ese diagnóstico y cómo lo vamos a llevar a cabo va a depender mucho de lo que nosotros esperamos de nuestros estudiantes. También podemos aplicar como diagnóstico quizá la elaboración de determinado producto, evaluado con una lista de cotejo, con una rúbrica, con una escala de apreciación, pero entender que la evaluación diagnóstica trasciende la mera prueba de alternativas o de opción múltiple, como le llamamos comúnmente, ¿cierto? Entonces,
Desde ahí debiésemos nosotros determinar el punto de partida de nuestros estudiantes. ¿Dónde están posicionados? ¿Cuántos estudiantes, si trabajo, por ejemplo, con los dominios CIMSE, cuántos estudiantes tengo a nivel elemental, adecuado, insuficiente? ¿Y qué voy a hacer con ellos? Porque recordemos que el fin último de la evaluación debiese ser transformar la realidad de mi aula. ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Voy a separar a mis estudiantes en equipos, por ejemplo? ¿Voy a hacer tutorías, etcétera? ¿Debiese servirme esa información para tomar una decisión en mi proceso? Eso respecto de la evaluación diagnóstica. Y por otra parte, la evaluación de monitoreo, que la podemos ir aplicando, ¿cierto?, clase a clase, tiene diversos focos y diversas formas de llevarse a cabo. Desde ahí, por ejemplo, se puede hacer clase a clase, compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje que yo espero que ellos logren y los criterios que describen esos aprendizajes esperados, porque muchas veces los estudiantes ven el objetivo de la clase, pero no saben o no entienden qué tienen que hacer para que se note que lograron ese objetivo, ¿ya? Y desde ahí hay que ser súper claros con los estudiantes, porque muchas veces ellos no son tan literales como uno esperaría o como uno quisiera. Por ejemplo, yo puedo publicar en mi aula, en mi diario mural, poner un papelógrafo con el objetivo de la unidad que estamos trabajando y compartir los criterios que los describen, los indicadores, y clase a clase ir recordando a mis estudiantes que ese objetivo nos remite a esos criterios o a esos indicadores de logro, para que el estudiante sepa específicamente qué indicadores van a hablar de que él logró o no ese objetivo de aprendizaje. También es muy importante para la evaluación de monitoreo que hacemos clase a clase hacer preguntas que visibilicen los procesos de pensamiento de los estudiantes. Para esto tenemos muchos mecanismos. Por ejemplo, está la estrategia de las pizarritas, que no sé si algunos de ustedes la conocen, que tiene que ver con que cada estudiante tiene una pizarrita en su puesto. Yo hago una pregunta, aunque sea desafiante, por ejemplo, al inicio de la clase, y ellos la responden en su pizarrita. Desde ahí entonces yo puedo ver fácilmente cuando levantan su pizarrita cuántos de ellos acertaron en la respuesta, cuántos no, y quienes no acertaron podemos analizar incluso en forma colectiva el error. ¿Por qué está mal esa respuesta? Analizarlo siempre desde la vereda, ¿cierto?, de lo formativo, nunca obviamente desde la vergüenza o desde avergonzar a un estudiante porque se equivocó, sino más bien desde el análisis de ese error. De hecho, hay una estrategia que se llama mi error favorito, para darle una vuelta a la idea de que el error es malo, porque el error también nos va a permitir aprender. Otra estrategia que podemos emplear para hacer preguntas que visibilicen los procesos de pensamiento de los estudiantes, para que ellos puedan todos hablar en la sala, porque yo creo que todos nosotros tenemos estudiantes que a veces monopolizan la clase, es la estrategia de los palitos, que cada estudiante tiene un palito, y mediante ese palito, cuando él hace una pregunta, entrega el palito, de forma tal que cada estudiante tiene la oportunidad de hablar una vez durante la clase, durante la sesión, y hacia el final de la clase puedo aprovechar, por ejemplo, a los estudiantes que no han hablado, pidiéndole a ellos que respondan ciertas preguntas en voz alta, para que entre todos haya una visibilización del proceso de desarrollo de pensamiento de los estudiantes. Proceso que muchas veces en el papel no se aprecia del mismo modo que en forma oral. En síntesis, entonces, la evaluación de monitoreo debiese servir para ir observando y ajustando la enseñanza de acuerdo a las evidencias de aprendizaje que voy recolectando. También otra evidencia de aprendizaje que se puede ir recolectando, por ejemplo, tiene que ver con otra estrategia que es el ticket de salida. El ticket de salida consiste en que yo hago una pregunta para cerrar la clase y cada estudiante la responde por escrito en una hoja y me la entrega. Desde ahí entonces yo puedo ver en qué medida se logró el objetivo de esa clase y qué piso tengo para comenzar la siguiente. En síntesis, entonces, la evaluación de monitoreo debiese servir para ir ajustando el proceso de enseñanza a lo largo del periodo. A estas alturas de la charla quería recordar que el material digital de esta charla va a estar descargable acá en la cajita de comentarios cuando esta termine. Así que pueden preocuparse solo de poner atención y después van a poder descargar el material desde ahí. ¿Ya?
Continuamos entonces con la evaluación de monitoreo. Otras estrategias de evaluación de monitoreo tienen que ver con la retroalimentación sistemática hacia los estudiantes o entre ellos. Darles mayor autonomía, como nos dice el decreto 67. Implica también ir progresando con los estudiantes en las estrategias de auto y coevaluación. No solamente del producto de aprendizaje, sino también del proceso. La próxima charla vamos a hablar de proceso, progreso y producto, ¿ya? Que es la próxima semana. Hoy día no me voy a detener en ello. Sin embargo, es esencial que los estudiantes comprendan que ellos pueden retroalimentar a sus compañeros y pueden también autoevaluar su propio trabajo, dando poco a poco ponderación a esa auto o esa coevaluación. Pero esto debe ser sistemático, debe ser clase a clase. Hay que ir generando estos espacios poco a poco porque muchos de nuestros estudiantes no tienen quizá la madurez o la capacidad crítica para aplicar un instrumento de autoevaluación o coevaluación, pero para irlos empoderando y darles mayor autonomía es esencial que esto se haga poco a poco. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, que coevalúe o autoevalúe un proceso o un producto con una lista de cotejo. La gran mayoría de nuestros estudiantes va a poder aplicar una lista de cotejo porque como es dicotómica, no va a tener ningún problema. La idea es ir progresando hacia la rúbrica, ¿cierto? Que es cuando ya el estudiante debe comprender exactamente todos los desempeños que debiese tener en un objetivo, en una actividad que se realiza en aula. Desde ahí entonces es crucial también para fortalecer la autorregulación y la capacidad analítica y crítica. En el desarrollo del pensamiento crítico esto es fundamental, que es algo que nosotros como consultora CIEMAX promovemos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el estudiante va a ir desarrollando su capacidad crítica no solo con sus propios productos, sus propios procesos, sino también con los de sus compañeros. Y va a ir madurando esta noción de cómo yo puedo calificar o evaluar el proceso de mi compañero de forma autónoma, de forma madura, independiente. Pero tenemos que ir poco a poco con nuestros estudiantes para que ellos también se acostumbren, siempre buscando su autonomía y el desarrollo del pensamiento crítico. En síntesis, entonces, el seguimiento del aprendizaje en el marco del decreto 67 debe ser una práctica pedagógica sistemática, integrada a la enseñanza. ¿Qué significa esto? Que no puede ser que yo una vez al semestre aplique una estrategia como esta, una vez a la semana aplique una estrategia como esta, no, debe ser clase a clase. Porque de ese modo podemos ir tomando decisiones en nuestra planificación e ir haciendo ajustes. Esto nos da paso al siguiente tema, que es el impacto de la evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque como estuvimos hablando, ¿cierto?, hasta ahora, la evaluación formativa, si se hace clase a clase, tiene que tener un propósito claro, y ese propósito claro es el ajuste. ¿De qué manera hacemos este ajuste? ¿Ya? La evaluación formativa debiese permitir hacer ajustes en la planificación de la enseñanza a base de lo observado en el aprendizaje de los estudiantes. Y lo que yo observo debiese ser variado y suficiente, de acuerdo al decreto 67. O sea, yo debiese ir apreciando en mis estudiantes desempeños de diverso tipo, desempeños orales, desempeños escritos, no solamente pruebas de alternativas, no pensar que solamente la evaluación formativa se ciña a eso, sino que también la confección de portafolios, por ejemplo, o también, como hablaba adelante, estas estrategias que tienen que ver con hacer preguntas a la clase en la cual todo el curso se pueda compenetrar del proceso e ir analizando en conjunto el error. Entonces, para esto tenemos 3 tipos o ejemplos de ajustes. El primero de ellos es enseñar un mismo contenido o un mismo procedimiento o una misma habilidad de forma distinta. Si yo lo enseñé de una manera, pero mi evaluación formativa de monitoreo me hace ver que mis estudiantes no alcanzaron el objetivo, puedo probar a enseñarla de manera diferente. Por ejemplo, si enseñé poesía solo leyendo poemas, quizá debiese variar hacia, por ejemplo, enseñar con canciones. Si es que enseñé, por ejemplo, tipos de narrador con fragmentos de novelas, puedo transitar hacia hacerlo con microcuentos. Porque eso nos va a permitir ir especulando en torno a la evidencia de los estudiantes de su aprendizaje, cómo yo debo ajustar mi proceso de enseñanza. El segundo ejemplo de ajuste es acelerar el ritmo de aprendizaje. Quizá subestimé a mis estudiantes al inicio del año
Y los estudiantes enfrente de los cuales estoy hoy día no son los mismos para los cuales yo planifiqué en enero, por ejemplo, o en diciembre. Son estudiantes que tienen un acervo mayor de competencias, de contenido, y desde ahí quizá voy a tener que acelerar, voy a tener que comprimir algunas sesiones y voy a poder insertar más competencias, más habilidades o más contenido de acuerdo siempre, obviamente, a los planes y programas. Y el tercer ejemplo de ajuste es disminuir el ritmo de aprendizaje, que esto yo creo que todos nos hemos visto enfrentados como profesores y profesoras, que es cuando tenemos un séptimo, un sexto, por ejemplo, que no tiene competencias de base que nosotros esperábamos que trajera. Y ahí es necesario ir insertando sesiones, ¿cierto?, que permitan que los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades y que puedan interiorizar, apropiarse de ciertos conceptos necesarios para el avance curricular. Desde ahí proponemos 4 preguntas para guiar estos ajustes. Ya, porque como les decía previamente, la evaluación formativa debe propender siempre a que los estudiantes puedan evidenciar clase a clase sus logros de forma variada y suficiente, y eso me permite a mí como profesor, profesora, ir ajustando. La primera pregunta dice así: durante una clase, ¿qué señales o evidencias me indican que necesito hacer un ajuste? Y ahí va a variar mucho de la situación de nuestro curso, ¿cierto? Si es que nuestros estudiantes son muy lentos, por ejemplo, si es que nuestros estudiantes eventualmente son demasiado rápidos, si eventualmente nuestros estudiantes, por ejemplo, no llegan y terminan y son muy ansiosos, por ejemplo, eso pasa mucho, que son ansiosos y llegan y terminan, pero terminan la tarea por terminarla, no hay un proceso, ¿cierto?, de metacognición respecto a la actividad que yo les estoy pidiendo. Ir insertando actividades que vayan disminuyendo esta ansiedad, como por ejemplo que antes de venir a mostrar la actividad terminada por el profesor, la coevalúen con su compañero, etc. La segunda pregunta que orienta este ajuste sería la siguiente: ¿qué tan efectivos son los ajustes que hago en mis clases y cómo me doy cuenta? Porque si yo voy a hacer un ajuste, ese ajuste debiese tener una repercusión, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que yo decidí insertar una sesión más respecto al uso del diccionario, tercero básico. ¿Esa sesión fue efectiva? ¿Cómo me doy cuenta de que fue efectiva? Tengo que tener también herramientas para ir midiendo de qué manera estos ajustes van siendo efectivos y suficientes, y si eventualmente tengo que hacer ajustes sobre los mismos ajustes también. La tercera pregunta sería: ¿qué cambié en las últimas 2 semanas en mi enseñanza debido a algo que observé o evalué en mis estudiantes? Esta pregunta es excelente para irme dando cuenta de que no puede ser que mi planificación esté, ¿cierto?, rígida. Mi planificación debe responder a lo que yo observo en mis estudiantes, ¿ya? Acá, un paréntesis, ¿cierto? Acaban de dejar el link desde donde van a poder descargar el material de esta charla. Está en la cajita de los comentarios. Continúo. La pregunta: ¿qué cambié en las últimas 2 semanas en mi enseñanza debido a algo que observé o evalué en mis estudiantes? Es crucial, porque mi planificación no puede ser rígida. En el marco del decreto 67 tiene que tener ajustes. ¿Por qué? Porque siempre, de curso a curso, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido 3 séptimos, pero entre los 3 séptimos hay muchas diferencias. Y si bien el currículum es el mismo y el programa es el mismo, tengo que ir haciendo adecuaciones, ¿cierto? Y finalmente, la última pregunta es: ¿qué aprendí sobre un estudiante hoy? Que esta es una pregunta como para hacerse todos los días o al término de todas las clases, nosotros en nuestro propio proceso metacognitivo. ¿Qué aprendí sobre un estudiante hoy y qué hice con esa información en términos de planificación? ¿Qué aprendí hoy, por ejemplo, de X estudiante que antes no salía a la pizarra y ahora sale a la pizarra, por ejemplo? ¿O qué aprendí de este estudiante que al final de la clase me hizo una pregunta que no pude responder porque no tenía la respuesta? Lo que tampoco es malo, porque somos profesores, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestros estudiantes, sobre todo en el periodo actual que vivimos, tienen muchas preguntas que muchas veces son muy distintas a las que nosotros mismos hacíamos cuando éramos estudiantes de esa edad. Entonces, desde ahí es crucial preguntarnos al término de todas nuestras clases: ¿qué aprendí sobre un estudiante o varios hoy? ¿Y qué hice con esa información en términos de planificación? ¿Ya? Estas
4 preguntas que plantean, ¿cierto?, algunos autores que están en el material descargable, nos van a ir guiando, porque también hago ajustes, pero tengo que ir viendo la calidad de esos ajustes y qué tan efectivos son, ¿ya? En ese contexto, entonces es fundamental que se comprenda que la evaluación formativa no es solamente llenarse de papeles o estarle pidiendo a los niños que hagan productos y que yo me los voy a tener que llevar para revisar en otro momento. Hay muchas acciones como las que les describí, de las preguntas en voz alta, la estrategia de los palitos, que nos sirven para, durante la misma clase, ir haciendo este proceso de monitoreo. Sin duda que cada uno de ustedes la va a ir ajustando de acuerdo a su realidad, pero lo concreto es que en todos los colegios de Chile la implementación del decreto 67 redunda en la aplicación de evaluación formativa clase a clase que conduce a una modificación de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también comprender que evaluación formativa y sumativa no son excluyentes en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo, por ejemplo, una evaluación sumativa, por ejemplo, una prueba, una clásica prueba, ¿cierto? Si yo hago un proceso, una sesión de retroalimentación potente con mis estudiantes, les pido que consignen al lado de cada respuesta incorrecta, por qué se equivocaron, por qué ellos creen que tuvieron esa respuesta errónea, etcétera. Desde ahí, los estudiantes van a poder ir haciendo este proceso metacognitivo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Van a ir dándose cuenta, mira, contesté la A y no la C porque, no sé, leí mal el problema matemático, o en realidad me apresuré en contestar, o no leí el verbo de la pregunta, ¿ya? Desde ahí entonces comprender que la evaluación formativa y sumativa no son excluyentes bajo ningún punto de vista, y desde la retroalimentación podemos sacar mucho provecho formativo de una evaluación sumativa, ¿ya? Entonces, esa es nuestra charla de hoy. Recordar que la segunda charla, que es la próxima, vamos a estar hablando sobre la implementación del decreto 67 en términos de los cambios que propone este decreto en nuestra práctica docente. Vamos a hablar de proceso, progreso y producto en aprendizaje y evaluación, y vamos a hablar de los requisitos para la promoción de acuerdo a esta nueva normativa. Ahora vamos a dejar el espacio para las preguntas, ya que voy a ir respondiendo. Ya, la primera pregunta que voy a responder es: ¿cuál es el impacto de la retroalimentación en el proceso de enseñanza y de qué forma aseguramos su efectividad? La retroalimentación en el proceso de enseñanza tiene un alto impacto, porque la evaluación sumativa no puede quedarse solamente en entregarle al estudiante una calificación. Por ejemplo, tuviste 18 de 40, tienes X nota. La retroalimentación tiene un impacto altísimo, sobre todo cuando lo llevamos al proceso metacognitivo, que el estudiante analice cada una de las preguntas que tuvo mal respondidas en la prueba. Y desde ahí ir conduciendo ese proceso metacognitivo. ¿Por qué me equivoqué? El impacto lo podemos ver, ¿cierto? Su efectividad. Podemos, ¿cierto?, aplicar lo que llamamos nosotros en términos muy coloquiales, en jerga como de profesores, un remedial. Pero sobre todo se va viendo los resultados paulatinos, porque también es esencial que esa corrección, esa reflexión metacognitiva la podemos ir evaluando, lo cual es crucial, ¿ya? Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿de qué se trata la estrategia de mi error favorito? Bueno, creo que la expliqué delante, pero la voy a volver a explicar. Consiste en que con la estrategia, por ejemplo, de las pizarritas, o con cualquier error, o con cualquier estrategia que te permita recolectar un error típico en tu estudiante. ¿Por qué favorito? Porque eso hace que los estudiantes le saquen como la semántica negativa a la palabra error, y ellos puedan desde ahí comprender que del error también se puede aprender. Este error frecuente, entonces lo vamos a visibilizar. Obviamente vamos a cautelar que no se ridiculice al estudiante, pero vamos a poner este error, por ejemplo, en la pizarra. Y ese error se va a analizar en conjunto. Desde ahí la idea es que cada estudiante pueda analizar por qué ese error es un error y por qué en este contexto el estudiante o compañero se equivocó. ¿Por qué error favorito? Porque lo analizamos entre todos, y favorito porque le cambia como el significado y el sentido. Recordemos que también el uso del error para el aprendizaje
es algo que nos pide un poco el portafolio docente, ¿cierto?, en el sistema de evaluación. Así que en eso consiste la estrategia, en analizar entre todos un error frecuente y también ir procurando que cada estudiante haga un aporte a por qué esa respuesta está errada, no solamente que nosotros hagamos ver a los estudiantes que están equivocados. La siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer monitoreo en el contexto que hoy estamos viviendo? Bueno, hoy está complejo hacer monitoreo, obviamente, porque estamos trabajando a distancia. Sin embargo, igual podemos hacer monitoreo. Ya esta pregunta, en realidad es una pregunta, pero tiene dos preguntas aparejadas. ¿Sería adecuado hacer una ruta de monitoreo que incorpore a la familia y asistentes? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, podríamos ir incorporando herramientas que pudiesen aplicar en casa a los papás. Por ejemplo, como el ticket de salida, podríamos entregar quizá, por ejemplo, un Word, en donde el estudiante al término de una actividad, él pueda ir, no sé, por ejemplo, un ticket de salida, ¿qué aprendí en esta guía que no sabía antes? O me siento capaz de explicar este contenido o esta habilidad a un compañero. Esto lo podríamos hacer en formato Word y que los estudiantes vayan haciendo un proceso metacognitivo al término de cada actividad. Por ejemplo, si están enviando guías para la casa, que esas guías también tengan un monitoreo y que no sea solo enviar una guía y que la manden de vuelta realizada, sino que tengan un par de preguntas metacognitivas, por ejemplo, y que en ese escenario el estudiante no se remita solamente a responder lo que el profesor manda para la casa, sino que también pueda poner en juego estrategias metacognitivas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Puedo seguir avanzando sin ayuda o necesito ayuda? ¿Necesito mandar un correo a mi profesor? Eso es crucial, para eso la estrategia de los semáforos, que bueno, obviamente se ocupa en vivo, que tiene que ver con cuando uno a los estudiantes les pide que categoricen en tres categorías, valga la redundancia, su autonomía. El rojo es no puedo seguir avanzando, el amarillo es puedo seguir avanzando con ayuda del profesor y el verde es puedo seguir avanzando solo. Ese seguimiento lo pueden hacer fácilmente los papás en la casa, ¿cierto? De que si el estudiante está en rojo es porque no puede seguir avanzando, en amarillo necesita mandarle un correo al profesor, o en verde puede seguir avanzando e incluso explicarle a sus compañeros, por ejemplo. Acá hay otra pregunta. Bueno, desde ahí, crucial involucrar a la familia en este proceso. Ya quizás se podría emitir un documento con tips para hacer la metacognición en la casa, que quizás se le podría enviar a los papás para que ellos lo apliquen. Por ejemplo, se les podría enviar una pauta para que los papás apliquen con los estudiantes al término de un ejercicio o de una guía o de una clase, entre comillas, o de algún portafolio que ustedes envíen, etcétera. Una pauta con unas 3 preguntas metacognitivas que los papás puedan aplicar. Sería muy bueno también porque ahí podríamos hacer seguimiento. Entonces, que el niño no mande solo la guía o el trabajo, sino que también mande la pauta de metacognición. ¿Qué ajustes se deben hacer en asignaturas como artes o educación física si ya incorporamos el proceso? Lo que pasa es que en artes o educación física los ajustes quizás están más bien vinculados eventualmente a dedicar más o menos clases al proceso precisamente, al procedimiento. Yo soy profesora de lenguaje, pero estoy pensando, por ejemplo, en arte, supongamos que los niños tienen que aprender a hacer sombra, y tú habías pensado que se iban a demorar 2 clases en hacer sombra, pero eventualmente se van a demorar más, entonces ahí se aplica el ajuste que dije delante, que tiene que ver con disminuir el ritmo del aprendizaje. Eventualmente no saben muchas veces ni siquiera tomar bien el lápiz para hacer la sombra, etc. Estoy especulando porque, reitero, mi especialidad es lenguaje y comunicación. Y en educación física lo mismo, se pueden ir incorporando, obviamente, porque quizá en desarrollar cierta habilidad, por ejemplo, cuando hacen circuitos de ejercicio, tú habías estipulado una cantidad de clases, pero lo puedes explicar de una forma diferente, lo puedes explicar con un video, lo puedes explicar de maneras distintas, entonces también se puede incorporar ahí en asignaturas como arte o educación física. Ahí son hartas preguntas. La siguiente, ¿cómo evaluar en periodo de cuarentena? Bueno, ¿cómo evaluar? La verdad es que eso también tiene que ver con las decisiones que tomen cada colegio, de acuerdo a sus directivos, a sus jefes de UTP, etc. Sin embargo, en cuarentena yo creo que habría que irse mucho a lo formativo. Ya hacer hincapié, por ejemplo, en hacer énfasis
en los logros, en lo que falta por lograr, por ejemplo, con la estrategia de la estrellita y la escalera, que no sé si la conocen. La estrategia de la estrellita y la escalera consiste en que cuando yo a un estudiante le hago una retroalimentación, le adjunto una hoja que tiene una estrellita y una escalera, y en la estrellita yo le escribo lo que tiene de bueno su producto, y en la escalera lo que falta por mejorar. De ese modo, el estudiante no entiende como por mejorar, como pucha, estoy súper mal, si no lo ve. La escalera le hace ver que está en proceso o en dirección hacia el logro del objetivo. ¿Ya? Pero yo creo que en este periodo de cuarentena tendríamos que quedarnos con los formativos, porque también el decreto 67 hace hincapié en solo calificar aquello que los estudiantes tuvieron oportunidad de aprender. Y como es un periodo tan irregular, pero reitero, esto va a depender de las decisiones que tomen los directivos de cada colegio. La siguiente pregunta: ¿cómo monitorear las preguntas orales si no dispongo de recursos como los palitos ni pizarritas? Bueno, la verdad es que los palitos pueden ser palitos de helado, ¿ah? Con un paquete de palitos de helado hace la estrategia de los palitos, ¿ya? Y listo. Y las pizarritas, o sea, las puedes confeccionar, por ejemplo, involucrar también a los alumnos con confeccionar este instrumento, por ejemplo, forrando con plástico una hoja o plastificándola. Y la idea es que también ellos se involucren, porque recuerden también que el decreto 67 conduce a que nuestros estudiantes tomen mayor autonomía. Por lo tanto, involucrarlos en tener sus recursos, su palito, su pizarrita, es una forma también. Ahora también, si no tengo ni palitos ni pizarritas, obviamente puedo hacer el cotejo oral y después pasarlo a lo escrito, pero va a depender mucho de tu asignatura, etcétera. Pero reitero que con un paquete de palitos de helado tenemos perfecto para la estrategia de los palitos. La siguiente pregunta: ¿qué sentido tienen las pruebas de nivel en este nuevo escenario? Qué buena pregunta. Sí tienen sentido, porque debiesen servir para la toma de decisiones, para determinar dónde están mis estudiantes, pero tienen que servir sí o sí para ir categorizando, no porque yo quiera segmentar o segregar a mis estudiantes, sino para ver, porque recordemos que, por ejemplo, en CIMSE, la estrategia tiene que ir desde sacar a los que están en insuficiente, conducirlos a elemental. Por lo tanto, las pruebas de nivel van a servir solamente si tú tomas alguna decisión en tu proceso de enseñanza. Si no conducen a la toma de ninguna decisión y solamente se quedan en tomar la prueba de nivel y poner la nota, entonces no tienen ningún impacto y pierden su sentido. Pero reitero que la retroalimentación se le puede sacar mucho provecho al proceso metacognitivo y sobre todo a cómo tú vayas adecuando tu planificación del siguiente periodo, el siguiente semestre o el siguiente año en torno a lo que viste en la prueba de nivel. La siguiente pregunta: ¿puedo ocupar una prueba escrita como retroalimentación? O sea, ¿se puede hacer una retroalimentación de una prueba escrita? Por supuesto que sí, pero ahí obviamente va a ser distinto, porque si te refieres a prueba escrita como una prueba de preguntas abiertas, entonces sí podemos hacer la retroalimentación con la estrategia que les contaba recién de la estrellita y la escalera. Pero todo se puede retroalimentar. La estrategia de la estrellita y la escalera tiene que ver con indicarle al estudiante lo que logró y lo que le falta por lograr. Y eso también es una retroalimentación, ¿ya? Y eso sí lo podemos hacer en productos escritos, como por ejemplo cuando les pedimos a nuestros estudiantes que escriban un cuento, etc. Siguiente pregunta: ¿cómo organizo el tiempo de clases para retroalimentar si debo incorporar auto y coevaluación? A ver, bueno, el tiempo de clases es crucial, que desde ahí también, y por eso nosotros como consultora CIMAX abogamos por un modelo, porque debiese haber un modelo de planificación o un modelo de clase donde tengan cabida las estrategias de auto y coevaluación, ya sea al inicio, en el desarrollo o en el final de la clase. Ya, pero tiene que haber un modelo, las estrategias tienen que ser integradas en forma sistemática. ¿Ya? Entonces, desde ahí hay que ver cómo en el periodo de clase se inserta de forma tal que también los estudiantes sepan cuál es el momento de la autoevaluación, cuál es el de la coevaluación, ir armando rutinas de pensamiento, que tiene mucho que ver con nuestra propuesta de desarrollo del pensamiento, sobre las rutinas de pensamiento, que eso también entusiasma mucho a los niños y también les da mayor autonomía. La siguiente pregunta: ¿se debe entender que la evaluación diferenciada va a ir desapareciendo? No lo creo. No lo creo, porque la evaluación diferenciada creo que responde a los estudiantes que tienen dificultades y a su inclusión. Creo que eventualmente van a ir cambiando las estrategias y quizá el nombre, y quizá como la conocemos va a ir cambiando, pero
Eso, bueno, la verdad es que yo creo que nadie puede como ver el futuro con este escenario tan incierto además, pero creo yo que las estrategias que incorporamos para la evaluación diferenciada quizá van a ir cada vez cambiando más. Siguiente pregunta, ¿desde qué etapa del desarrollo es conveniente usar la autoevaluación? Bueno, es muy importante que la autoevaluación también eventualmente... Bueno, te estaba mandando las preguntas por acá. Es importante que la autoevaluación la vayamos incorporando desde niños chiquititos. Ya podemos incorporar listas de cotejo desde que son muy chiquititos. ¿Ya? Y de ahí irles dando mayor autonomía a que esa autoevaluación vaya progresando, por ejemplo, hacia una escala de apreciación y luego hacia una rúbrica, pero para esto es esencial que haya un compromiso institucional en la incorporación de la auto y la coevaluación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir adecuando estas estrategias de forma tal que no sean algo que hace la profe tanto en su curso o en su asignatura, sino que algo que se implemente institucionalmente, ya en forma institucional. Entonces, desde ahí es fundamental que sea la incorporación de la auto y la coevaluación un proyecto institucional y que no responda solamente a lo que hace un profesor en forma aislada en su clase. Bueno, vamos a terminar la charla de hoy, ya. Recordar que la próxima charla vamos a estar hablando sobre la implementación del decreto 67, sobre los cambios que propone el decreto en nuestra práctica docente, sobre los conceptos de proceso, progreso y producto en el aprendizaje y la evaluación y cómo cambia el tema de la promoción escolar, que es el cambio más sustancioso y el que más ha mostrado en los medios. Ya, les quería, bueno, agradecer su sintonía, que hayan podido ver esta transmisión. El material va a estar para descargar en un link que va a quedar acá en la cajita de comentarios para que puedan acceder a este material en PDF y los esperamos en la próxima charla. Ya, espero que puedan seguir en sus casas haciendo cuarentena. Un saludo desde acá. Estuvo América Muñoz con ustedes, coordinadora académica de consultora CIEMAX. Muchas gracias. Chao, chao.